Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Andamos todos con los celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos en el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidos y bienvenidas a este proyecto de comunicación que habita la difusa frontera entre el podcast y la radio y que por una fortuita combinación de escasez creativa y pereza intelectual hemos dado en denominar Casi Radio. De este lado del micrófono Martín Solsona les habla, compartiendo estudios con los talentosísimos Lorena Pedraja y Eric Alves. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Qué preciosos e inesperados aplausos, eso. Sí. ¿Vio? Inesperado. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron la semana? Y está medio Montevideo enfermo, Ha pegado fuerte. Fuerte. El regreso de COVID, de retorno. Sí, ahí va la 2, ¿no? ¿Cómo Sí. sería? No sé, reloaded, Reloaded. tipo Matrix. Sí, está todo el mundo en casa, no hay COVID, hay Hay gripe. Ahí sí, Hay- algo hay, no sabemos qué. Tenemos algún integrante que está faltando por Sí, acá, nos ¿no? falta Pocha, Ale, que le mandamos un saludo, que también está engripada y esperemos que se mejore pronto. Un beso para Pochita. Un beso para Pochita. Pochita, que es Alejandra, que los oyentes la conocen como Alejandra. Como Alejandra Sila la Sila. conoce. Exacto. Es Pocha. Y también que estaba más o menos en las mismas condiciones, Jeremías Mara, que estuvo también dando una mano con la producción del programa. Iba a venir hoy, pero cayó Engripado en también. batalla también. Se nos cayó también el Jere. Le mandamos un saludo también. Le mandamos un beso grande. ¿Hay más saludos por ahí? Sí, ya que estamos con los saludos, quiero saludar a Carlos Treyes, que nos escribe siempre por YouTube y nos da para adelante. Y, por supuesto, un saludo a Sanfer por el Día del Operador de Radio. El señor de las perillas. Bueno, uno de los señores de las perillas, porque también hay otro que generalmente no hablamos, pero un abrazo Acá para con Sanfer. toda la paciencia que nos tiene. Feliz día fue esta semana, así que bueno, me imagino que te habrán regalado una tortita, ¿te hicieron alguna Chela. conmemoración especial? ¿Algo te dieron? ¿Te atendieron como se merece? No, para nada. Nada. Para nada. O sea, igual uno ya sabe que su labor es de tras bambalinas, que no se tiene que notar. Si menos se nota el labor del operador, mejor sale, supuestamente. Entonces estoy acostumbrado Ay, tengo miedo de sí. cómo salga hoy, No, no, entonces. se a escuchan raíz de- todos mal, no se preocupen. Pero nos gusta. Igual siempre son bienvenidos esos saludos afectivos. Nosotros tampoco predicamos por el ejemplo porque tampoco trajimos comida ni nada. Bueno, pues Bueno, es cierto. Pues no es hoy el Día del Operador, pero capaz que nos podemos resarcir la semana que viene. Sí, podemos, ¿no? La El verdad año Ok. que que viene pueden. Bueno, tenemos tiempo, me gusta, tenemos tiempo porque Ahí va. bueno, la cosa está cara, así que hay que ir ahorrando para el regalo de Sanfer para el año que viene. Bueno, hoy tenemos un lindo programa, pero antes de presentar el programa, capaz que vamos con las redes, Lore. Sí, vamos con las redes. Para no perderte nada, buscanos y seguinos en Instagram y en Twitter como Casi Radio Uy. En Spotify como Casi Radio. Para escucharnos por YouTube nos buscás en el canal de Más Igualdad. Además, quien se quiera contactar, arrimarse o indagar sobre el colectivo Más Igualdad, lo puede hacer entrando a su página web masigualdad.org.uy y también buscándolo en todas las redes. Recuerden que también nos pueden ver en Último Bondi, el programa del colectivo Más Igualdad que sale por el canal de YouTube de Caras y Caretas todos los martes a las 21 horas, conducido por Juan Pablo Labat. Además, esta semana el colectivo volvió a retomar el ciclo de charlas que arrancó en pandemia. Y esta semana, el domingo, tuvimos una sobre la realidad de la frontera, con algunos actores locales que estuvieron hablando sobre esa realidad. Una muy interesante charla y bueno, prometemos que habrán más y mejores.
Sí, las charlas son virtuales, así que todo aquel que, bueno, al menos esta lo fue y próximamente las siguientes varias van a ser en esa modalidad, así que bueno, aquellos que estén interesados también lo pueden seguir por las redes para saber cuándo son y bueno, si están interesados en participar en ellas. Bueno, ahora sí podemos presentar el programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy lindo, después del programa que tuvimos la semana pasada, que si no lo escucharon se lo recomendamos a todos, un especial del 20 de mayo con unos hermosos invitados, la verdad que el programa estuvo muy bueno, nosotros disfrutamos mucho de hacerlo y creo que también los invitados pasaron bien, ¿no? Sí, fue precioso programa y también recibimos re lindas críticas, ¿no? Sí, un programa claramente, o como lo esperábamos, bastante emotivo, pero a su vez con mucho contenido. Y dado el mes especial y la semana especial, fue un programa que giró bastante y que tuvo buenas críticas. O al menos las malas no nos llegaron. No, las malas no nos llegaron, así que debe haber sido bueno. O no las quisimos escuchar. Bueno, no importa. Un saludo grande en cualquier caso para Irma, para Elena, para Manuel y para Andrés, que estuvo el programa pasado, aunque está siempre todos los programas con nosotros porque es el culpable de que tengamos esta música hermosa. Se generaron algunos encuentros luego del programa de aquí. Hubo algún intercambio de teléfonos tras bambalinas y eso está bueno también porque con perfiles diferentes, con diferentes involucramientos en el tema, se generó, como nosotros contábamos al aire, una charla linda que terminó en algún encuentro entre algunos de los invitados. Eso está muy bueno. Sí, como dijimos, algún día los tenemos que poner a ellos acá en los micrófonos y que hablen ellos y nosotros nos vamos. Sí, capaz que tenemos que hacer eso siempre, pero bueno. No. En fin, ahora sí vamos a presentar el programa de hoy. Hoy vamos a tener en el segundo bloque del programa, vamos a estar con Marco Teruggi, que está en Colombia, nos va a contar cuál es la situación, el contexto, cómo viene la mano las elecciones de Colombia, que pueden ser unas elecciones históricas. En el segundo bloque, ¿a quién tenemos? En el segundo bloque tenemos le podemos decir Diego Curopátua, pero no va a saber nadie quién es, pero a Curopa, cantautor uruguayo de la nueva generación es la nueva generación que ya está un poquito entrada en años. ¿Le vas a decir eso cuando venga? Aprovechamos para decir esto porque no llegó todavía, pero sí de una generación de cantautores que se ha consolidado en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y en el tercer bloque? Y en el tercer bloque vamos a estar con Betiana Díaz, la diputada del MPP Frente Amplio, que nos va a hablar de la interpelación Arbeleche. Y es perfecto, programón. Un programón. Veremos qué sucede. Me llegó un audio por ahí. A ver. ¿Un audio? Sí. A ver. No. Yo quiero decir algo que en realidad de ese audio que vos seleccionaste y nos pusiste tan sorpresivamente, lo que me gusta es el audio y las imágenes de la tribuna, porque en realidad el resultado no me gustó mucho, pero bueno, estamos hablando de un audio que es del partido de ayer, de la semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el partido entre Peñarol y Aguada. Así es, no somos un informativo deportivo, pero Aguada quedó afuera con Peñarol, pero bueno, a nosotros lo que nos Esa parte la podías haber evitado. Lo que nos importaba a nosotros mostrar era, bueno, un poco esto que tiene que ver con que toda la tribuna, o buena parte, digamos, de la tribuna de Peñarol fue con fotos de los detenidos desaparecidos y una carta reclamando por la expulsión. Creo que son socios de Peñarol, Gabazo y Cordero son. Exacto. Sí, Gabazo y Cordero son socios del Ya club. había habido algún planteo hace un tiempo sobre desvincularlos como socios de Peñarol. Pero quedó en el tintero, antes ¿no? de que se muriera Gabazo, digamos, y quedó en esa. Pero lo interesante de todo esto es el impacto que generó esto, conectado además con lo que sucedió en el Campeón del Siglo hace una semana, cuando evitaron entrar gente con hinchas de Peñarol con las mismas características. Llevaban fotos de desaparecidos y alguna bandera también. No, y las camisetas de familiares. Exacto. Sí, no sé exactamente si fue el jefe del operativo o quién, pero digamos, fue un funcionario del Ministerio del Interior que dio la orden de que aquellos que tuvieran algún distintivo vinculado al 20 de mayo, a los familiares, a las consignas de memoria, verdad y justicia, en fin, no se los dejara entrar, no sé bajo qué pretexto, no sé con qué concepto, no sé con la orden de quién. La verdad que es un espanto, porque uno pregunta quién es el responsable
y no aparecen los responsables, pero ¿cómo se le cruza por la cabeza a alguien una cosa así? Sí, es totalmente disparatado. El Ministerio del Interior pidió disculpas a Peñarol luego de que los policías impidieran el ingreso de hinchas con remeras de familiares. Le pidió disculpas a Peñarol en vez de pedirle disculpas primero a los hinchas, a la sociedad entera, a Eso madres es y familiares. impactante. Capaz que si los oyentes no están al tanto de lo que sucedió a raíz de este hecho que contábamos, hay un hecho bastante interesante, que el presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, hace una carta pública y también se la envía al Ministerio del Interior, haciendo notar esta situación. Ese es el primer hecho como interesante, que un presidente de una institución de esas características haga una carta pública por lo que había sucedido. Dice mucho, o a mi entender, dice bastante de cómo el tema va aprendiendo un poco lo que hablábamos la semana pasada, en otros lugares de la sociedad que no son los clásicos, por llamarlo de alguna manera. Y el comunicado del Ministerio del Interior es bastante... el adjetivo para buscarle no es saludable que voy a decir, pero bueno, es cómico porque en realidad le pide disculpas a Ignacio Rubio, no le da explicaciones a la ciudadanía. Estamos hablando de una censura, básicamente, o de un atentado a la libertad de expresión, pero si no lo leyeron, se los recomiendo, es un comunicado de un renglón donde le pide disculpas a Ignacio Rubio y básicamente le dice no va a volver a suceder. Sí, eso, en el comunicado dice que las medidas pertinentes para evitar, que ya se tomaron las medidas pertinentes para evitar situaciones en el futuro. Lo cierto es que vuelve a pasar lo mismo que pasó con el Club Progreso y que nadie pidió las disculpas correspondientes. No, cuando pasan estas cosas parece que nadie se hace cargo. A mí no me parece, digamos... nada del otro mundo la carta del presidente de Peñarol, en el entendido de que esencialmente lo que sucedió es que hubo hinchas de Peñarol que quisieron entrar a su estadio con entrada y no los dejaron. O sea, el pretexto es, bueno, salvo que, no sé, que tuvieran un arma, bueno, que no cumplieran con algún criterio que realmente de seguridad o alguna cuestión por el estilo, está bien, pero me parece que es como de cajón. La respuesta del Ministerio del Interior es infame. No entiendo cómo a un funcionario del Ministerio del Interior se le puede pasar por la cabeza una cosa así. La verdad es que no me entra en la cabeza. También me da la impresión de que le salió el tiro por la culata, si se quiere, porque en el fondo, bueno, gracias a que hoy en día están empezando a aparecer por suerte en lugares que están, en lugares populares, como el fútbol, que es la actividad más popular de este país, están empezando a aparecer colectivos que se expresan políticamente por causas populares, como aparece el Carbonero antifascista, el Bolso antifascista, y este tipo de cosas que me parece que le hacen muy bien al fútbol, que nos hacen muy bien a todos, porque bueno, ponen arriba de la mesa estos temas, que bueno, que me parece que no se puede pretender ser neutral en cuestiones tan elementales a la hora de vivir en sociedad. De hecho, creo que lo que sucedió ayer en el Palacio Peñarol fue una reacción a lo que sucedió en el estadio la semana pasada. Entonces, terminaron generando un hecho político brutal por lo que hizo el Ministerio del Interior, digamos. Lo que quisieron hacer les volvió el boomerang. Sí, no olvidemos que la organización estuvo estos 2 años de pandemia trabajando con los jóvenes y con los equipos de fútbol de los diferentes cuadros, y eso, nada, creo que es bastante importante, sobre todo para, no sé, para la sociedad. Sin duda. Sí, el trabajo, por ejemplo, que hay, bueno, la gente de Villa Española tiene un laburo espectacular. También estuvieron otra vez cuando hablábamos con Elena, creo que hablaba de la gente de Racing y algunos otros cuadros. Y bueno, eso fue un poco lo pintoresco que pasó después de la marcha del silencio más grande de la historia de este país. Tremenda marcha. 4 cuadras caminé. 4 nada más. Caminé, porque en realidad cuando... 6 cuadras caminé, arrancando desde la plaza allí en Jackson y Rivera, llegué hasta Roxlo. No pude avanzar más de tan multitudinaria que era la marcha. Sí, yo creo que cuando la marcha llegó estaba en la Plaza de los Bomberos. Le dije a un pueblo de gente antes me escribí con un montón de gente antes de ir a la marcha por celular. Ay, nos vamos a la marcha, no vamos a la marcha. No te viste con nadie. Imposible, un mar de gente, o sea, me encontré con 2 o 3 y con muchos que había quedado de ver y con los que coordiné para verlo, no pude. Yo me encontré con un amigo que tenemos en común nosotros, pero no me encontré con más nadie.
Bueno, no sé el misterio cómo se resuelve, digamos. No Pero es un misterio, después me encontré con un amigo que tenemos en sale común. por privado. Sale por privado. Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, entonces nos vamos a la tanda antes del próximo bloque o queda algún comentario. No, creo que tenemos contemplado lo que teníamos ganas de charlar. Sí. Bueno, entonces nos vamos a la tanda con una canción de La Muchacha que se llama La Sentada. Vamos a hablar con Marco Teruggi sobre las elecciones en Colombia. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. El próximo domingo 29 de mayo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y podemos estar frente a un hecho histórico. La izquierda llega como favorita y podría gobernar el país por primera vez. En Colombia, hablar de política es hablar de corrupción, de paramilitarismo, de narcotráfico. La pobreza, la desigualdad y la exclusión, agravadas por la pandemia, con un gobierno neoliberal incapaz de dar las respuestas que la sociedad necesitan, dieron origen al estallido social del 2021. En medio de masacres, amenazas, acusaciones de fraude y denuncias de postergar las elecciones, la fórmula del pacto histórico, integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez, llega como favorita en las encuestas. Para conversar de estos temas, vamos a estar hoy con Marco Teruggi, sociólogo, periodista, analista internacional, trabaja para Página 12, AM750, acá en Uruguay está trabajando con Caras y Caretas y tiene un podcast que se llama El Mundo en Crisis, de Revista Crisis. Bueno, Marcos, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Bogotá. Bienvenido, Marcos. Lorena Pedraja por este lado. Bienvenido, Marco. Marco, un poco para comenzar con el asunto, capaz que está bueno contar qué es exactamente lo que se vota en Colombia, porque habitualmente, bueno, al menos en Uruguay, cuando se vota presidente también se vota el Parlamento, pero tengo entendido que en Colombia las elecciones parlamentarias ya sucedieron. Exactamente, las parlamentarias tuvieron lugar en marzo y en términos generales, para ubicar a quienes nos escuchan, hay
como tres grandes espacios políticos y ahora uno cuarto, ¿no? El primer espacio, como bien decían, es el que encabeza Gustavo Petro, un dirigente que viene de la izquierda de mucho tiempo, que fue alcalde de Bogotá, que fue destituido por el Poder Judicial de Bogotá en el 2010, o un poco después, no recuerdo exactamente la fecha, que está al frente del pacto histórico y que representa el progresismo, la izquierda o la centroizquierda. Después está la derecha, conocida como el uribismo, es decir, aquellos que están cercanos al presidente Uribe, el actual gobierno, que es uribista, que está en un muy mal momento, que su partido es el Centro Democrático. Luego hay un intento de construcción de un centro político, que ahí hay varios actores confluyendo, con poca fuerza. Hay una suerte de uribismo no declarado, que es el actual candidato presidencial Fico Gutiérrez, y finalmente un espacio de un outsider que se llama Rodolfo Hernández, que ya lo apodaron como el Trump criollo en Colombia. En las legislativas, Petro, el pacto histórico, sacaron muy buenos resultados para diputados y para senadores, un resultado de hecho histórico, y a su vez fue la fecha en la cual se hizo las primarias para saber cuál de los diferentes aspirantes a ser presidente en su coalición iba a terminar teniendo su lugar. Así que se viene de un marzo con un buen resultado legislativo, pero a su vez con un episodio donde hubo un mal conteo que hizo que Petro y el pacto histórico reclamaran, logrando sumar más de 500.000 votos que no les habían contabilizado. Así que se viene de fuerza de la izquierda, pero también un escenario que se abrió a varias interpretaciones y no crisis, pero casi respecto a lo que fue la actuación de la contabilización de los votos. Marco, justamente hablando de eso, según las informaciones que llegan por acá, hay unas expectativas de resultados favorables para la izquierda para este 29, ¿puede ser así? Sí, efectivamente todas las encuestas dan en primer lugar a Gustavo Petro, Ajá. En segundo lugar a Federico Fico Gutiérrez, Fico es su apodo, que es una suerte de uribismo no declarado, o el uribismo está agazapado detrás de Fico Gutiérrez, y en tercer lugar tenemos a este Trump criollo, ya lo podríamos llamar así, que es Rodolfo Hernández. Esas son las tres principales candidaturas. Petro está lejos del segundo, no hay mucha duda acerca de que va a ganar el próximo domingo, pero lo que no se sabe es si logrará un triunfo para quedarse con la primera vuelta y ser presidente, y eso debería ser 50% más un voto, o si habrá una segunda vuelta en el 19 de junio, y en cuyo caso, ¿contra quién sería? Si contra Federico Fico Gutiérrez o contra Rodolfo Hernández. Eso es lo que está hoy en debate, en un contexto de cierta tensión, porque el uribismo del gobierno, fuera del gobierno, sus aliados han estado diciendo que no confían en los software, en las empresas contratadas, en el mismo registrador que tiene un rol central en el proceso electoral. Así que la misma derecha, muy de derecha, como es la de Colombia, está como creando un manto de dudas sobre lo que va a ser el resultado del domingo. Sí, estuve viendo un poco el debate, no lo pude ver completo, pero sí esto que tenía que ver con el cruce que se originó en el acto de Petro cuando él dice que bueno, que el martes podrían postergar las elecciones, que tiene bueno un poco que ver esto con lo que mencionabas recién, ¿no? Acerca de los distintos, así como las autoridades que participan en el proceso electoral, como el software y todo lo demás, y aparecían acusaciones cruzadas, ¿no? Efectivamente, y ahí hay como muchos análisis para hacer. En primer lugar, digamos, plantear el escenario general. El escenario general es que por primera vez en Colombia, después de mucho tiempo, porque no es la primera, habría que hacer un debate al respecto, pero en todo caso, después de mucho tiempo, la izquierda puede acceder a la presidencia, está a puertas de, nunca tuvo tan buenas condiciones. Eso, en un país tan acostumbrado a un modelo neoliberal, alineado con Estados Unidos, un país signado por la violencia política como método de la política también, ha generado un conjunto de reacciones adversas. Es decir, ante lo que se percibe por parte de la derecha como la amenaza de una victoria de Gustavo Petro, se han desencadenado una serie de alertas. Antes de ir a las alertas electorales, no sé si quienes nos escuchan han visto las imágenes de campaña, pero Gustavo Petro es un hombre que cada vez que se sube a una tarima lo hace rodeado de un dispositivo de seguridad con escudos antibalas, digamos, ¿no? Estamos en ese nivel de la amenaza. Ese uribismo, esa derecha más tradicional, más rancia, más conservadora, evidentemente no parece dispuesta a dejar que asuma un gobierno de izquierda, digamos. Entonces, en ese contexto hay que situar sus acusaciones respecto al sistema electoral.
Del otro lado, de Gustavo Petro, la acusación tiene otro tenor, que es justamente acusar a la derecha de estar intentando modificar los resultados o en cómo tendría lugar la contienda, porque el objetivo es impedirlo. Y acá creo que es bueno, digamos, situar que en América Latina hay algunos países o sistemas políticos donde la derecha respeta las elecciones, pienso en lo que fue la victoria de José Antonio Kast en Chile en diciembre, y países donde eso no pasa, digamos, ¿no? En Perú el año pasado fue muy claro cómo se intentó que Pedro Castillo no asumiera la presidencia luego de haber ganado. Bueno, creo que en Colombia estamos en un escenario parecido. Hay un sector que no está dispuesto, que no quiere y que está amenazando porque no quiere que se transforme el statu quo colombiano y haya cosas como una democratización del acceso a la tierra. Sí, un poco te quería consultar sobre eso, porque si bien en Colombia en este momento uno ve y ve, bueno, la discusión sobre la ley de garantías, el paro armado del Clan del Golfo, por la extradición de su jefe, las amenazas a los candidatos, bueno, las denuncias de postergación de elecciones que estábamos hablando, agregadas además a una discusión que hubo hasta con un general del ejército discutiendo con Petro por Twitter, pero hoy estaba pensando, en realidad capaz que lo peor está por venir, en el sentido de que ahora va a haber elecciones de primera vuelta, pero cuando esto, todos pensamos que esto se va a definir en realidad en segunda vuelta. Bueno, eso es lo que está en debate, si se llega a definir en primera o en segunda. Según las encuestas, lo más probable es que sea en segunda. Y efectivamente, como decís, hay una serie de actores. El que nombraste Zapateiro, es comandante del ejército, digo, un peso mayor. Incluso generó respuesta de políticos para nada aliados a Petro, que pusieron un poco una señal de alarma, diciendo, bueno, no puede ser que el comandante del ejército salga a opinar contra un candidato presidencial, digamos. Pero esa es la tónica en la cual se vive la elección. Es una elección en la cual hay que actualizar todos los días el número de masacres y asesinatos de líderes sociales. Es una elección donde el candidato a presidente Petro, hace campaña rodeado de escudos antibalas. Es una elección donde un grupo paramilitar se toma un tercio del país e impide todo tipo de movilidad y de comercio. Estamos en esa situación, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay, digamos, una preocupación lógica respecto a lo que pueda pasar. Lo ideal sería que el domingo haya elecciones, nadie cuestione los resultados y ese resultado sea aceptado, siendo que sea limpio y transparente. Ojalá suceda eso, se vaya a una segunda vuelta y pase lo mismo a la segunda vuelta. Las otras posibilidades están realmente muy abiertas, digamos. Acá han cuestionado el sistema electoral la vicepresidenta del país, el expresidente Uribe, o sea, el jefe del partido de gobierno, el presidente del Congreso, la senadora más importante del uribismo, Cabal, y el expresidente Pastrana. Esos 5 personas de mucho poder han cuestionado la elección del próximo domingo. Entonces, evidentemente no lo hacen por un ejercicio narrativo, sino porque están instalando un clima, un escenario. Exacto. Y por qué no una próxima maniobra. ¿Se respira ese clima en la calle? ¿Ese clima de tensión? Hay mucha incertidumbre, hay mucha apropiación de la campaña. Recordemos que hace un año acá había un estallido, digamos, o sea, es una sociedad que está movilizada. Y hay como, digamos, por un lado, toda una cantidad de personas que están... En términos generales, primero lo que hay es una necesidad de cambio, una demanda de cambio. Eso es transversal. Incluso por eso el uribismo ni siquiera tiene candidato propio, porque está tan mal que tiene que esconderse tras otro candidato. Incluso los candidatos de derecha dicen que hace falta un cambio, pero que no sea el cambio de Petro. Entonces, hay esa demanda social de que cambie el statu quo, el modelo, el orden, la situación de violencia sistemática, la corrupción, pero a tu vez hay una campaña muy fuerte contra Petro, lo cual hace que, por ejemplo, muchas personas no sepan si van a votar o no por Petro, porque con todo lo que se dice de lo que podría ser un gobierno de Petro, los mecanismos habituales, ¿no? Que se va a hacer Venezuela, etcétera, etcétera, pero bueno, acá hay 1,5 millones, 2 millones de venezolanos, lo cual impacta, digamos. Entonces es una elección donde hay sí una politización muy fuerte, en un país donde el voto no es obligatorio y en algunas presidenciales vota la mitad del padrón, así que hay ese clima de tensión. Por ahora es tensa calma respecto a lo que pueda pasar el domingo. Marco, ¿nos podés contar un poco acerca del proyecto político de Petro y Francia? Bueno,
Petro proviene, diríamos, de la centroizquierda, es un candidato progresista, y Francia Márquez proviene de las luchas ambientalistas, de las comunidades afrocolombianas, del feminismo. Tiene otra radicalidad Francia, ¿no? Es interesante la combinación entre Petro y Francia Márquez. Luego, en términos de agenda, hay propuestas centrales. Una propuesta central, por ejemplo, es la transición a las energías limpias. Petro insiste mucho sobre eso. Es decir, ir dejando atrás paulatinamente el carbón, el petróleo y pasar a los nuevos tipos de energías. Está el debate sobre la necesidad de una reforma de acceso a la tierra para muchas personas que no la tienen. Y eso, a su vez, permitir dar alternativas al campesinado que no sea producir coca para el gran negocio de la cocaína. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Es decir, la propuesta es, digamos, en términos generales, yo escuchaba una entrevista, construir, digamos, una paz en un país que no tiene paz desde hace más de 50 años, pero que esa paz se sustenta sobre dar respuesta a las demandas sociales. Y ahí tenemos también la cuestión de las jubilaciones. Digo, es un programa en ese sentido de un país que nunca atravesó un proceso progresista y que es eminentemente neoliberal desde hace 30 años. Gustavo Petro, entrevistado en El País de España, él dijo: mi programa visto desde Europa no es un programa de izquierda, es un programa de centro-izquierda, pero su programa visto desde el conservadurismo terrateniente oligárquico de la derecha colombiana es un programa absolutamente intolerable, ¿no? Entonces también hay que situar lo que en otros países sería la centroizquierda, un progresismo que no afecta el corazón tal vez del modelo, pero que en el caso colombiano, acostumbrados como están a gobernar el país, pues les representa una afrenta realmente intolerable. En particular, habiendo una mujer como Francia Márquez, negra, campesina, desplazada, que para esta élite es absolutamente inconcebible pensar ser gobernado por ella. Claro, el tema de la diversidad, por lo que estuve viendo en Colombia, está muy latente, pero esto que decías de cuál es el proyecto político de Petro y Francia me parece bien importante, porque por lo que estuve viendo se le acusa mucho a la candidatura de Petro, o se quiere sembrar el miedo que los quieren convertir en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y el propio Petro es quien niega o critica el proceso venezolano. A mí se me resulta la pregunta ahí evidente, o vamos, tendemos a razonar, dado el enclave que tiene Colombia y lo que significa para la región, ¿cuál es el papel de Estados Unidos por ahí, ¿no? Y particularmente en estas elecciones. ¿Cómo la ves, Marco? Bueno, es una gran pregunta. Por lo menos lo dejaron claro, ya lo habían anunciado, pero se firmó este lunes el memorándum que incluye a Colombia como aliado mayor, estratégico, por fuera de la OTAN, de Estados Unidos, digamos. Entonces ahí hay un diseño que se viene trabajando desde hace mucho tiempo desde Estados Unidos para Colombia y Colombia hacia la región, ¿no? Eso evidentemente no están dispuestos a perderlo. La pregunta es, ¿Petro amenaza eso? ¿Hasta qué punto? ¿Qué Exacto. margen de maniobra tiene? Digo, para preguntarse también cómo se está pensando desde Estados Unidos y a su vez, digamos, subdividir desde Estados Unidos. No necesariamente es lo mismo lo que pueda pensar la administración que lo que pueda pensar el ala republicana ligada a Donald Trump y al uribismo, que lo que puedan pensar aquellos sectores que están más metidos con el entramado del narcotráfico, en sus diferentes modalidades. Pero quiero decir, puede ser que haya como diferentes miradas y apuestas de Estados Unidos. ¿Cuál de las capas de Estados Unidos? Claro. Claro. ¿Cómo? ¿Cuál de las capas de Estados Unidos y sus diferentes intereses, digamos? ¿Cuál es su mirada? Exactamente. Claro. Exactamente. La semana pasada estuvo Francia Márquez en Estados Unidos, o hace 10 días se reunió con Gregory Meeks, que es el encargado de Relaciones Exteriores del Congreso, una relación que se viene construyendo. Pero al mismo tiempo el embajador en Colombia es Goldman o Goldberg, no me acuerdo, que viene de Bolivia, de todo el periodo más agresivo del 2008. Entonces, no necesariamente coincida todo y dé lugar a una superposición de políticas. Un sector estadounidense más dispuesto a conversar y a plantear un esquema de posible convivencia con Petro, que finalmente es posible, me parece a mí, y otro sector que no, que razona un poco como el uribismo, y que quiere que Colombia sea, digamos,
una suerte de base de operación estadounidense que no tengan que rendir cuentas a nadie. Entonces hay que ver. Lo mismo pasa dentro del empresariado colombiano, quiere decir, cada sector interno que uno agarre, o Estados Unidos, o las clases dominantes colombianas, o la Fuerza Armada colombiana, en cada sector se puede hacer un corte vertical, o también horizontal, pero vertical, digamos, y ver que hay sectores que están, por ejemplo, con posibilidad de sumarse a un esquema para desconocer las elecciones, otros sectores que no en las Fuerzas Armadas, unos sectores en el empresariado que están dispuestos a trabajar con veto, otros que no, y en Estados Unidos lo mismo. Bien complicadito entonces el panorama, porque en el fondo tampoco, más allá de ganar las elecciones, tampoco está claro hasta dónde va a poder ir Petro y bueno, y compañía, digamos, con el plan de gobierno que tengan. Volviendo un poquito para atrás y yendo con esto, en un hipotético escenario en el que Petro ganara las elecciones, ya sea en primera o en segunda vuelta, ¿cómo quedaría con el Congreso que ya fue elegido? ¿Tendría margen de maniobra? ¿Él tiene mayoría? ¿Cómo funciona? Porque hay muchos partidos, por lo que vi. Tiene un buen resultado, un resultado histórico. Debería evidentemente hacer una política de alianzas ahí con los sectores más del centro, sectores del Partido Liberal, sectores de los verdes. Eso va a ser el ejercicio de las alianzas, pero creo que ha logrado un buen resultado para tener un piso favorable para poder maniobrar en ese espacio. Luego pensemos que es un gobierno de 4 años sin reelección, lo que también, digamos, le pone un margen a cuánto puede avanzar. Así que eso está sobre la mesa. En todo caso, yo creo que, porque hay determinados sectores que plantean que sería un gobierno como demasiado moderado. Yo creo que en la historia colombiana, tomando en cuenta de dónde se viene la situación actual, una victoria de Petro que se materialice en que efectivamente asuma la presidencia, lo cual va a ser toda una disputa también, en caso de que así sea, es un avance sustancial, digamos. Es por fin poder pensar otro tipo de lógica política para Colombia. Porque acá es un país que está, digamos, con un estallido encima el año pasado, con grandes movilizaciones del 2020-2019, con un asesinato permanente de líderes sociales, con masacres campesinas, masacres urbanas. Quiere decir, hay una situación donde se hace imprescindible que esto, digamos, modifique su rumbo. Es probable que si gana Petro haya un proceso de mucha agresividad por parte de las derechas, sin lugar a dudas, y es probable que si Petro no ganara, por el mecanismo de una derrota limpia en las elecciones, también siga el ciclo de movilizaciones, y que si quieren robarle la elección a Petro, también haya un escenario de crisis política. Así que está todo muy frágil y en una situación de tensa espera a ver qué pasa el domingo. Marco, antes de irnos te quería hacer la última. ¿Hay veedores internacionales en las elecciones? Porque vi que estaba un poquito el tema en discusión, que un poco a los que estamos afuera a veces nos puede dar un panorama para tratar de saber si la cosa fue limpia, más o menos, cómo fue o no fue. ¿Hay algún actor que esté yendo desde otros países un poco a monitorear y a contar lo que está pasando, que sea además un actor creíble, digamos? Bueno, hay varios. En los no creíbles, evidentemente, está la OEA. En los creíbles, por ejemplo, está una delegación del Parlasur, que ha venido haciendo un buen trabajo, por ejemplo. Y luego, desde Colombia, están impidiendo que entre alguna gente. Hoy, por ejemplo, iba a ir para allá el secretario de Relaciones Internacionales del movimiento Evita, Rusconi, y no lo dejaron subirse al avión. Hay una lista negra en la cual algunas personas no se las deja entrar a Colombia. Ya van 2 personas en 4 días que no les permiten directamente ingresar a Colombia. A Rusconi ni siquiera tomarse el avión, digamos. Entonces, evidentemente, quieren que haya poco ruido internacional, y el objetivo es justamente, del otro lado, hacer todo lo contrario, digamos, visibilizar, posicionar, denunciar, con las cautelas necesarias. Yo hoy estaba leyendo un artículo que salió que dice que este año hubo 97 amenazas de muerte de periodistas, digo, para ir al tema del periodismo. Esto es un poco Colombia, digamos, ¿no? Un poco mucho. Así que bueno, habrá que ver. Evidentemente, cuanto más veedores haya, más presencia internacional, más algunos escenarios se van aplacando, pero acá está claro que, por ejemplo, lo que diga la OEA va a ser un poco la línea oficial del Departamento de Estado. Habrá que ver si es la línea que también toman otros actores del establishment estadounidense, de las centrales encargadas de los negocios, en fin, eso está todo por verse. Bueno, por suerte a vos no te pusieron en una lista negra y pudiste ir, ¿no?
Entré, no me dijeron nada, así que bueno, por el momento hay un conjunto de gente que entró, otra que no sé con qué criterio arman sus listas, uno puede intuirlo cuando ve caso por caso, pero en todo caso, un país donde hay una lista negra de personas que no pueden entrar porque son activistas de izquierda es por lo menos cuestionable. Totalmente de acuerdo. Bueno, Marco, me imagino que te vas a quedar hasta el domingo, así que por lo menos hasta el domingo, me imagino. Y bueno, la mejor de las suertes para vos y bueno, y para los colombianos. El pueblo colombiano, sí, la mejor de las suertes. Esperamos que Muchísimas sea gracias, saludable. ya iremos viendo y contando a ver qué pasa por acá. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Y bueno, nada, suerte. Gracias. Un abrazo, Marco. En la mesa, sandías de yeso, 1000 platitos cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malbón, y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un cantor. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspá de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento, Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Movimiento. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur En Radio Pedal. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene en una buena de verdad. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Escribo tu nombre en el frío en aquella pared. Te veo en mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar tu
Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Diego Curopatua, más conocido como Curopa, el nombre que se calza cuando se dedica a su faceta artística, inició su carrera ya por el 2007 con el disco Curopa y Cia. ¿Y qué dirán? Mismo nombre de la banda con la que se lo podía ver desde algunos años antes por algún boliche de la noche montevideana, haciendo temas propios y otros del cancionero popular latinoamericano. Hablamos de principio de los 2000 y allí ya se podía ver una faceta que lo marca, la de cantautor. En ese camino, la vida lo juntó con Rubén Olivera, quien ha sido su maestro y amigo, y lo ha guiado en el camino de la investigación musical. Es así que en el año 2009 grabaron Curopa Olivera. También estudió composición con otro maestro de cantautores y un nombre de referencia en la música popular uruguaya, Coriún Aronian. Curopa tiene una carrera musical de más de 20 años, grabando discos y tocando en Montevideo y en el interior de nuestro país. También, en alguna oportunidad ha salido de las fronteras nacionales. En este mayo, mes de la memoria, pudimos escuchar su canción Inmortal, canción homenaje a la Marcha del Silencio y a la lucha de las madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Recibimos hoy para hablar de todo esto a Diego Curopatua o simplemente Curopa. Bienvenido, Diego. Bueno, un placer estar Bienvenido. acá. Gran emoción empezar así con la canción. Nos mató un poco porque no esperábamos. No. Estás metiendo doblete. La semana pasada hicimos un especial del 20 de mayo y también sonó Inmortal. Y ahí. también sonó ahí, mirá cómo es espectacular. La verdad que... Espectacular. Bueno, una alegría. Espectacular la canción. Bueno, muchísimas gracias. Que paradójicamente este temazo que hiciste ahora no está en el disco que vas a presentar en unos días. No. Y no pensé nunca que iba a salir este tema en realidad. Porque estaba como estoy siempre, a veces con la guitarra, probando cosas, buscando melodías, en fin, chiviando un poco como se dice con la guitarra, y incluso había escrito algunas líneas que iban por otro lado, y no tengo explicación para ver el momento exacto en que cambié de temática y me empezaron a bajar como las imágenes de la Marcha del Silencio. Esto fue a fines de abril. Faltaba 20 días para la marcha, pero no tengo explicación si ya venía medio sensibilizado de antes o qué, pero parecería que alguien de arriba me estaba dictando un poco la letra de lo que tenía que escribir, son de las pocas canciones que uno termina medio de golpe, ¿no? Medio como catarata. Leí por ahí que en realidad el pulso de la canción son las imágenes de los pasos de la marcha. ¿Puede ser? Sí, en un momento, bueno, yo después de terminarla, se me vinieron, claro, también como cosas a nivel sonoro, ¿no? Como que tenía que haber en algún momento como pasos. Hay un tema que es de un músico portugués que fue muy importante en Portugal porque hizo una canción que se llama Grândola Vila Morena, que es una canción, se llama José Afonso, se llama el músico, ya falleció hace muchísimos años, pero él hizo como una canción que se transformó en un himno de la resistencia contra la dictadura de Salazar en Portugal, ¿no? La dictadura de la dictadura de Salazar. Ajá. Y él tiene esa canción en donde son todos pasos, ¿no? De la gente marchando. Y a mí eso se me ocurrió, ¿no? Que en algún momento tenía que haber pasos. Entonces nos metimos ahí con Diego Hansen, que fue el que grabó la canción, un balde,
pedregullo, nos paramos arriba del balde y empezamos a hacer los pasos como si fuera la marcha, que no quedó tanto ruido de pasos, parece otra cosa, pero la intención era esa. Ahí va. Bueno, Diego, a mí una cosa que me gusta preguntarle a la gente que hace esto, que me parece una cosa hermosa, es de dónde le sale y por qué, cómo nace tu vínculo un poco con la música. También, de manera un poco casual, 2 de mis mejores amigos del liceo empiezan a estudiar guitarra, que eran con los 2 amigos que íbamos para arriba y para abajo, teníamos 16 años, y para no quedarme afuera, y un poco novelería, le pedí a mi madre que se me podía para unas clases con una profesora que vivía a 2 cuadras, una profesora de barrio, Adelaida Fontanini. Y bueno, y ahí empecé con las primeras clases, los primeros acordes, zambas argentinas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y me empezó a picar el bichito nada, veía que le podía sacar unos sonidos y mis 2 amigos no siguieron y yo continué. Y eso después fue llevando a varios lados, ¿no? A tomar clases con otros docentes, otros profesores, y ahí como uno se va encachilando por ese camino, ¿no? ¿Y en qué momento comenzaste a interesarte por la música de autor? Yo creo que desde siempre, porque lo que sonaba en casa en la época de, yo qué sé, cuando era muy chico, ¿no? Cuando tenía 6, 7 años, post dictadura, lo que sonaba en casa eran básicamente cancionistas y cantautores, ¿no? El esposo de mi hija tenía una gran colección de discos, era músico de jazz, pero tenía muchos discos de música uruguaya, y ahí habían discos de Biglietti, ¿no? O habían discos de Mateo, o habían discos de diferentes otros músicos, digamos, uruguayos, ¿no? No me acuerdo si estaban los que iban cantando. Bueno, había una gran cantidad de material ahí, y los primeros discos fueron todos de cantautores, los que escuché, ¿no? Había discos de Serrat, yo qué sé. Entonces, bueno, los empecé a escuchar. Yo creo que me llegó primero eso que el rock, ¿no? Que en la época del liceo, allá por el año 87, 88, 89, sí tuve mis primeros, me acuerdo el de Tontos al Natural, ¿no? Que venía en una latita. Y me acuerdo del primer... ¿No te acordás, no? No me acuerdo. ¿No te acordás? Centennial. No. Me hacen sentir muy viejo, pero bueno. No, Centennial no. Nosotros estamos más cerca. Estamos más cerca, yo soy millennial, ¿no? Millennial sí. Total, pero había... era un cassette que venía dentro de una latita que se llamaba Tontos al Natural. Y era del grupo de rock Los Tontos, ¿no? Y después estaba, el Montevideo Agoniza, que también me lo compré en cassette, ¿no? Pero si bien, obviamente, le escuchaba por un lado eso, por el otro lado, cada vez más fuerte era el tema de los cancionistas, ¿no? Me acuerdo, mi hijo escuchaba Perales, ¿viste? Y yo me fumé todo José Luis Perales. Todo. Y era un cantautor, un cancionista. Hoy hablábamos fuera de aire y hacíamos una mención ahí en la presentación. Yo recuerdo verte en La Noche Montevideana, ahí principio de los 2000, ¿viste? Ya habla un poquito de la edad. Haciendo eso como bastante Silvio, versionabas pila en esa época, ¿no? Claro, sí. Bueno, en mi época de facultad sí, todo el tema de Silvio y la nueva trova. Y ya sonaba Yo No Pido igual en esa época. Y ya sonaba Yo No Pido porque en el Capiloncho ese, ¿no? El boliche que vos me mencionabas, el cual tocamos del 2002 al 2005 todos los jueves. Era como una especie de laboratorio, ¿no? En donde al principio uno tenía que tocar covers o versiones porque era lo que la gente pedía o iba a escuchar. Uno no te conocía nadie y no podías tocar temas propios, pero de a poquito íbamos metiendo, ¿no? Los primeros temas, ¿no? Entonces ahí Yo No Pido, lo ponía a ver si era tan aplaudido como un tema de Sabina, ponele. Ya que estamos en Yo No Pido, yo sé que a veces no nos gusta tocar los hits y demás. ¿Podemos escuchar un poquito de Yo No Pido? Sí, la toco, sí. No, no problema. Estamos en Radio Verdad. En vivo, estamos buscando acá. Lo agarraste de rocola, está bien. Pero lo bueno es que muy aplicado se vino con la carpetita. No, totalmente. Sí, Yo no pido una venganza
pido una revancha, por amor no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada para cubrir mi espalda. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una chequera, ni quiero tu comida que siempre me alimenta. No pido tu confianza, si sé que no la gano. No quiero tus sermones, no quiero ni un regalo. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Yo no pido una avalancha que borre las heridas, no pido tu regreso, no pido tu partida, ni una luna ni una estrella que alumbre mi camino. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una guerrilla que libere mis sueños, no quiero dictaduras para borrar aquellos y soñar es lo más bello. No pido tus canciones, ni tampoco tus versos. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Y aunque espero, y es difícil, sé que nada es imposible para empezar. Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón hay llanto. Escúchame, más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo. Espectacular. No, me encanta, vos sabés que me encanta ese tema. Yo no soy como Eric, que te conoce hace 20 años. Yo me metí para adentro con tu música un día del patrimonio. Mi compañera me dice, vamos a la Fundación Mario Benedetti. Me dice, vamos a pasear el Día del Patrimonio. Yo nunca salgo el Día del Patrimonio, no voy a ningún lado, pero viste que a uno lo tratan de educar. Y llego y me acuerdo, creo que tocó Numa Morade. No me acuerdo si tocó Rubén Olivera también, algún tema. Y de repente se sube un flaco ahí, toca, le digo, le digo a la negra, le digo, qué lindo que toca este muchacho. Y digo, Curopato, ¿no? Que me empieza a decir de todo, ¿viste? Y después arranca a tocar este tema y ahí sí se me prendió la lucecita atrás de la cabeza y de ahí no paré de escuchar. Me pasa, ¿sabes qué? Me pasa una cosa maravillosa con la música de Diego, es que es como que pertenece a un género o es prima de un género que a veces a mí me cuesta escuchar, pero tiene algo que me gusta, me sensibiliza, pero no me empalaga, que me pasa a veces con algunas cosas, ¿no? Es muy personal esto, no tiene por qué ser así. Claro. Y no sé, yo siempre pensé que era porque capaz que algún día había sido más rockero. No importa. Lo que te quería preguntar, en realidad, ya que estás acá, vamos a hablar contigo, ¿por qué se llama el lugar el disco? Bueno, el lugar se llama porque tenía 9 canciones y dije, no puedo hacer un disco con 9 canciones. Tiene que tener un 10, un número 10. Y ese número 10 fue la canción El Lugar. Y cuando la terminé, me di cuenta que el título, el lugar, era como un disparador de muchas cosas, ¿no? El lugar donde uno se encuentra con el otro, ¿no? El lugar que uno comparte, ¿no? El lugar donde uno se mira dentro de sí, o el lugar físico, ¿no? Al cual uno acude cuando está triste, cuando está contento, ¿no? Como que esa palabra, el lugar, tiene como muchos disparadores. Y aparte de esa canción, El Lugar, de alguna manera resumía el espíritu de lo que iba a ser el disco, ¿no? Es una canción que tiene un aire medio barroco, porque
hay cello, hay violín, hay contrabajo, ¿no? Y el disco, la mitad del disco tiene ese carácter, ¿no? Ese carácter, ya te digo, medio barroco, así, con cuerdas. Es por eso que se llama el lugar. Lo vamos a poder escuchar el 10 de junio, ¿puede ser? Sí, claro. En vivo, ¿no? Lo podemos escuchar desde antes. Vamos a decir lo importante, porque te invitamos para promocionar el toque, aparte para presentar el disco, ya se puede escuchar en plataformas digitales. Sí. El disco está desde julio del año pasado, está en Spotify. Es el único disco, digamos, tengo 4, el lugar es el cuarto disco, que este es el único que está solo en plataformas digitales. Los demás están también en formato físico. ¿Y dónde te podemos escuchar el 10 de junio? El 10 de junio en el Teatro El Galpón, en la Sala Campodónico del Teatro El Galpón, que es la sala principal. Que la jugaste. Sí, ya estoy jugado. No es que me la jugué, sino que ya estoy jugado. Bien ya ahí. no puedo irme para atrás. En realidad yo le había reservado la sala con el protocolo, pero bueno, la semana se fue el protocolo y pasé de... ¿no? Te creció la sala. Claro, pasé, ¿no? de la cancha de Defensor Sporting al Estadio Centenario, o sea, de golpe, así, en una semana se cambió todo. Pero bueno, es una sala preciosa, ¿no? Y muy mítica por otra parte, ¿no? Y bueno, el 10 de junio vamos a estar ahí con Andrés Pigato en contrabajo y en bajo, Esteban Pelle en batería, Federico Mujica en guitarra eléctrica, Adrián Borgarelli en cello. Viene con pila de cuerdas. Y Bettina Chávez en violín, exactamente. Sí, son los que grabaron el disco. Exacto. Son los que grabaron el disco. Y aparte, bueno, 3 invitados especiales, ¿no? Rubén Olivera, que siempre está, Carmen Pi y Garo Araquelian. Precioso. Pero qué nivel. Y sí, la parte rockera está ahí, Garo representado. Garo. Garo representado. Exactamente. ¿Decís que vas a tener otra fecha para tocar, capaz? Además. Bueno, recién en octubre, en realidad. Capaz que surge alguna fecha más chica, ¿no? Donde yo me presente de repente con un formato más pequeño, que lo he hecho, digamos, ya sea solo con guitarra, o con violín y guitarra eléctrica, o con guitarra eléctrica y contrabajo, no sé. Esas formaciones que me gusta mutar a mí, cambiar. Pero nos vamos a presentar más en formato banda el 13 de octubre en el Politeama, allá en Canelones. Exactamente, en Canelones. Está lindo ese teatro, además. Sí, también está lindo, sí. Mira, jugué este año, dije... Está jugando así, grandes ligas. Del Capiloncho al Politeama. Del Capiloncho... pero el Capiloncho al Politeama pasó mucha agua bajo el puente. No, aparte me imagino que después de la pandemia te está sacando la gana de tocar, porque guardado un buen tiempo, ¿no? Claro, sí. Tuvimos algunos toques, digamos, cuando hubo una especie de... En la Magnolio, ¿puede ser? Exacto, 2021. Exacto, sí, hicimos 2 toques... ahí en Magnolio, cuando estuvo la cosa más laxa en un momento, y después tocamos en El Hormiguero también, acá, pero El Hormiguero ya fue este año. Ahí va. Ya fue este año, exacto. Bueno, vamos a hacer el último abuso del día y le pedimos otra canción a sí, Diego. otra canción. Si vos tenés ganas, no te sientas en obligación. Claro. No, yo toco no tenemos unos violines para meterte acá, pero bueno. Lorena te hace unos coros. Claro. Ay, qué gracioso que no, a ver, esta que no la tocó casi nunca. A ver. Madre Naturaleza. Dueña de la lluvia y el sol de enero, dueña de mis horas la eternidad. Despeinas mi frente con tu suspiro, viento salado que traes del mar. Señora que puso un mantel celeste en aquellos días frente al Paraná. Merendamos juntos de tarde en tarde y de beso en beso te aprendí a amar. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos, y como el tiempo
vienes y vas, y como el tiempo vienes y vas. Señora que puso un mantel celeste en aquellos días frente al Paraná, merendamos juntos de tarde en tarde y de beso en beso. Te aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio y salté al abismo desde tu pelo hasta tus pies. Sembraste el camino con tu perfume de tierra negra, donde contigo yo caminé, donde contigo yo caminé. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos, y como el tiempo vienes y vas, y como el tiempo vienes y vas. Preciosa. ¿Cómo no vamos a ir a escuchar esta hermosura el 10 de junio en el Galpón? Vamos a ir. Así es. El 10 de junio a las 21 horas, Diego Curupa presenta El Lugar en el Teatro de Galpón. No se lo pierdan. Diego, mil gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar acá con ustedes charlando. Un gustazo. Un placer para nosotros charlar y escucharte. Y bueno, nos veremos el 10 de junio y nos vamos a ver en la vuelta porque Diego es vecino de la radio. Seguramente nos crucemos ahí por la vereda. Y donde nos dé bola lo vamos a volver a invitar en cualquier momento. Le tocamos la puerta. Diego, venite con la guitarra. Venite con la guitarra. Exactamente. Es una conexión por azoteas. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias por este mimo. A ustedes, por Muchas favor. Muchas gracias. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje, que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer de no terminar escarbando el container, de no permitir que el dolor te despeine. Pagás por juguetes pa' pasar el rato, pa' no andar en pata, pagás por zapatos sin darte cuenta empeñar las pelotas, pagando intereses en incómodas cuotas. porque
con agua caliente. Pagá por la buena atención al cliente, por las cosas básicas, paga la subsistencia. Vamos y pagamos con nuestra inocencia, pagamos por cosas que nos pertenecen. Si nos atrasamos, pagamos con creces, pagando al contado en euros o en pesos. Pagar y pagar o si no marchen presos. Obligado a pagar para vivir y a vivir para pagar. Obligado a pagar para vivir y a vivir para pagar. Y el tiempo no da, y para las vacaciones no da. Quiero una lanza, quiero por putas ladrones, quiero ahí, panza arriba, en alguna carrera, pa' qué, laburar pa' qué, si no hay billetera que aguante pagar y pagar y pagar y pagar y pagar, y jugar a que te paguen pa' pagar y vender pa' comprar. Paga por un techo, paga por un libro y por tus derechos, tus desequilibrios. Pagás el boleto para ir al laburo y por si te roban pagás el seguro. Y el IRPF y el IVA y la multa, y si estás enfermo, paga la consulta. Pagar por el agua, pagar por la luz, pagar tu pecado clavado en la cruz. Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Pagar y pagar y pagar y pagar y El pasado jueves 19 de mayo, durante más de 18 horas, se desarrolló en el Parlamento la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Desde el Frente Amplio se señaló que hace más de 2 años que vienen cayendo el poder de compra y además sigue sin asegurarse de forma clara la mejora salarial. También indicó que la pobreza aumentó con respecto a 2019 en todos los tramos de edad y se incrementaron los precios de los productos de la canasta básica. Para hablar entonces de estos temas, para que nos cuente de qué fue la interpelación, para que nos diga por qué hubo una interpelación y capaz que hasta qué es una interpelación, estamos hoy con la diputada del MPP, la diputada interpelante, Betiana Díaz. ¿Cómo andas, Betiana? Buenas, Betiana, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, Betiana. ¿Andan bien? Yo ando bien. Un poco engripada, pero bien, bien. Como casi todo Uruguay, como decíamos hoy al principio. Casi todo el mundo. Hoy Sí. fue tema de conversación en el programa. Betiana, antes de entrar en los contenidos de la interpelación, ¿podemos hacer un repasito breve de cómo funciona el instrumento, digamos, constitucional de la interpelación? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar decir que es una interpelación, ¿no? El poder legislativo tiene varias formas de control sobre el poder ejecutivo, el gobierno básicamente, ¿no? Y la interpelación es uno de ellos. En realidad constitucionalmente se llama llamado a sala y hay varias formas de llamado a sala. Uno es el mecanismo de la interpelación, que puede tener consecuencias en el plano de lo administrativo, por decirlo de alguna manera, que termina en muchas veces una moción de censura de un ministro, que eso va a la Asamblea General, pero para eso se necesitan mayorías especiales. Y otro, por ejemplo, es lo que conocemos como llamado a comisión, en régimen de comisión general, que es trasladar el funcionamiento de lo que es una comisión, cualquier comisión parlamentaria, al plenario de la Cámara, ¿no? Bueno, nosotros recorrimos el camino de la interpelación, en primer lugar, porque entendíamos que esto podía llegar a tener una consecuencia en base a que, bueno, cómo llegamos, ¿no?, a esta acción. Y además también porque, hay que decirlo, el llamado a sala requiere mucho menos votos para ser aprobado que el llamado en régimen de comisión general, que necesita mayoría absoluta y que el Frente Amplio no tiene. No sé si fui lo suficientemente clara. Sí, perfectamente. Acá todos pusieron cara de que entendieron. Betiana, para ir entrando en tema y para tratar de ser ordenados, nos gustaría que nos contara cuáles fueron, digamos, los fundamentos o las razones que llevaron
al Frente Amplio a entender que era necesario interpelar a la ministra de Economía? En primer lugar, decir que este llamado justamente se enmarca en un proceso que venimos recorriendo con el Ministerio de Economía desde lo que fue, te diría que la rendición de cuentas del año 2019, que se hizo en el 2020 por parte de este gobierno, hasta ahora. En realidad nosotros venimos haciendo consultas y propuestas como fuerza política y como parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio, sin respuesta. Y lo que nos pasa es que la calidad de la información que se nos da muchas veces no es buena para poder ejercer nuestro rol de control, de contralor como oposición. Pero en particular en el último tiempo, con la situación de carestía, el aumento de precios que se dio por una serie de factores que están asociados obviamente a presiones externas también, y también por la omisión de algunas políticas más efectivas del gobierno para contener los precios, nos fueron llegando un montón de iniciativas. Arrancamos con, para poner en contexto, con la extensión de lo que se conoce como jornales solidarios, que es este programa que se creó por ley, que es el programa Oportunidad Laboral, donde la gente cobra una prestación con una contrapartida que es trabajar para una intendencia en alguna tarea que esa intendencia defina. Y esa extensión se nos plantea en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la misma forma, sin ninguna información. Es decir, en el marco del referéndum se extiende por 2 meses más, prácticamente hasta que terminara marzo, la primera vez se da esta extensión, y se habla de lo que son los remanentes que quedaron, porque este programa, como estaba atado justamente al financiamiento de lo que fue el fondo COVID. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se destruyó mucho empleo. Se financiaba de ahí, aparentemente habían quedado remanentes, y de lo otro se tenían que hacer cargo las intendencias. ¿Qué implicó esto? Que nosotros no supiéramos hasta dónde se iba a financiar con fondos del gobierno central a partir de ese fondo COVID, y cuánto iban a tener que poner, por ejemplo, los gobiernos departamentales, ¿no? Información que a mí me parece muy importante. Y además tuvo sus consecuencias inmediatas. Se baja a la mitad lo que es la prestación, que inicialmente eran unos 12.500 pesos nominales y 6.250 pesos terminó en este último tiempo de extensión. Bueno, eso fue algo que, una de las cosas que pasó, que fue un proyecto que es importante para la gente, que llega sin información. Después empezaron a llegar otras medidas. Llega la exoneración de IVA para el asado, también muy discutible, donde lo que vimos es que incluso hubo un acuerdo de precios, por los que yo, por ejemplo, presenté un pedido de informe el 29 de marzo, que todavía está en fecha para ser contestado, porque se anunció un precio en el Senado. Es decir, el oficialismo tenía mucho más información que la oposición. Eso es habitual, pero el Ejecutivo ni siquiera compareció ante ninguna Cámara del Parlamento para explicar cuál era el marco de este contexto. Nos enteramos que eso iba a pasar por conferencia de prensa, y ni siquiera tuvimos la posibilidad de incorporar algunos cambios, hacer nuestras críticas o preguntar, cuál era la intención de impacto que se planteaba el gobierno en esto del alivio al bolsillo de las familias uruguayas. Y después vino la exoneración para el pan común, para la galleta de campo, para las pastas y los fideos, y ahí nuevamente nos encontramos con un proyecto que viene de forma urgente, sin información, sin saber cuánto era el costo fiscal, y nuevamente, ¿no?, sobre productos de la canasta que tienen un impacto muy limitado en lo que es el consumo promedio de los hogares, ¿no? Entonces, ahí lo que empezamos a ver era que estaban llegando medidas sueltas. Después además se decretó lo que es el descuento del IMESI en las naftas para la zona de frontera, a partir de la apertura de fronteras y como la normalización, no me gusta mucho este término, pero del tránsito entre las fronteras que tenemos con Argentina y Brasil. Y ahí lo que preguntamos fue, ¿el gobierno tiene una estrategia de abordaje integral de estos problemas, que tiene que ver justamente con cómo la gente absorbe el aumento de precios? O sea, tenemos esencialmente entonces un gobierno que toma medidas que no parecen parte de una estrategia, sino un conjunto de medidas sueltas y concretas,
Y además como en este modus operandi de no diálogo institucional, si se quiere. Totalmente. Nosotros lo decíamos, es como una falta de respeto también a los ámbitos donde, a ver, la iniciativa privativa para rebajar impuestos, en el caso del IVA y en el caso del IMESI, es del Poder Ejecutivo. Ahora, se tiene que aprobar en el Parlamento, ¿no? En el caso de la exoneración del IVA para el asado, para los panificados, bueno, nadie vino a contar de qué se trataba esto, cuál era el diagnóstico a partir del cual se diseñan estas medidas, y entonces empezamos a preguntar si había una estrategia integral. Ahí nosotros planteamos que el Ejecutivo tenía que venir a dar explicaciones, obviamente que con la medida del PAN no vino, el Frente Amplio igual lo acompañó, porque con este gobierno nosotros venimos en esta tónica de esto alivia un poquito a la gente, es mejor que nada, Exacto. pero es insuficiente. Y ahí acordamos que venía el equipo económico de la Comisión de Hacienda del Parlamento, que yo integro, y bueno, vino el equipo económico, no vino la ministra, vino la directora de Política Económica y vino el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Venían a hablar de estrategia, un marco general de lo que era la estrategia para la contención de precios. Nos dijeron que ellos ahí no podían anunciar medidas porque la ministra las iba a anunciar después. Nos dijeron que no podían hablar de inflación, que eso le correspondía al Banco Central. Nos plantearon que su mejor política social era el empleo. Ahí pudimos rescatar algunos datos más, porque este gobierno hace titulares muy lindos, pero después la información real termina siendo otra cosa, ¿no? La vida está pasando por otro lado, la película que están viendo es otra que esa que salen los titulares que el gobierno le tira a la prensa. Y eso fue como la gota que terminó de llenar el vaso, ¿no? Y en esta actitud, bueno, el Frente Amplio, caracterizando esta situación que viene siendo de emergencia social para mucha gente, pero de pérdida salarial para muchos trabajadores, de medidas que entendemos que no son las adecuadas para contener la inflación y ante las presiones internacionales, que tienen que ver justamente con cómo se está influyendo en el aumento de precios, definimos esta interpelación. ¿Y cómo vieron, yendo ya a las respuestas del gobierno? Fue una interpelación muy larga, ¿verdad? En términos generales, ¿cuál es tu punto de vista sobre las respuestas que dio el gobierno a la interpelación? Bueno, en primer lugar decir que las interpelaciones en la Cámara de Diputados en general son largas, somos 99. Y todos quieren hablar. Y en realidad, algo particular que yo no expliqué hoy de lo que tiene que ver con la interpelación, tanto el miembro interpelante como el ministro interpelado no tiene tiempo límite para usar la palabra, ¿no? Claro. Eso implicó que, yo planteé cuáles eran los asuntos centrales y cuál era el marco general y después ya un marco más específico de cada una de las preguntas, de las 23 preguntas que presentamos. Y el ministerio vino con una presentación que ya tenía previamente preparada, eso es bastante habitual, pero durante la presentación de las preguntas, la ministra dijo que había tomado nota y se dedicó también a contestar con evasivas muchas y a no contestar algunas, y luego se abrió un debate que es de a 15 minutos por legislador, donde, Arbeleche no es una ministra que sea una ministra, digamos, de una cartera menos importante, porque es horrible lo que estoy diciendo, pero es una cartera central, ¿no? Es la política económica, es donde se apoya todo el financiamiento de todas las políticas públicas del país, ¿no? Es decir, y ahí lo que pasó fue que también el oficialismo, cosa que no pasa en otras interpelaciones o en otras sesiones que nosotros prevemos que pueden ser largas, bueno, ahí el oficialismo también participó muchísimo en lo que fue el debate. Eso implicó que esta interpelación demorara tantas horas, durara tantas horas, pero sin resultados efectivos en términos de lo que nosotros esperábamos como respuestas, que no era que el gobierno transformara su política económica a la que nosotros pensamos que es la conducción de la política económica, sino respuestas concretas sobre aspectos puntuales que consultamos allí, ¿no? En particular, nosotros veníamos anunciándolo incluso públicamente,
lo caracterizamos dentro de lo que fue la solicitud del llamado que se votó a sala, y este llamado estaba apoyado en precios e inflación, en empleo y salario, y en las medidas tomadas o a tomar. Entonces, pensamos que iban a tener un marco un poco más acotado de presentación y de respuestas, que finalmente no existió, ¿no? Es decir, no, de las 23 preguntas que planteamos como Frente Amplio, te podría decir que completamente se respondieron unas 4 o 5 preguntas. Betiana, recién comentabas que el oficialismo, digamos, a nivel parlamentario, los diputados del oficialismo tuvieron una participación mayor que la habitual, ¿no? ¿Fue un coro homogéneo o se encontró algún tipo, alguna voz alternativa, alguna disonancia, alguna propuesta diferente? Las dos cosas. En realidad hubo, la mayor parte del oficialismo vino guionada sobre algunos puntos que incluso se habían lanzado en la prensa previamente, que era este discurso de aumentamos el gasto social, algo que es una falacia por donde se lo mire, otro que cuestionaba la suficiencia de las medidas, de que si alguna vez las medidas que tome este gobierno van a poder ser suficientes o no, y la irresponsabilidad, digamos, de la oposición en pedir medidas más potentes en esta situación de emergencia, y la otra que era esto del relato, ¿no? El relato de las ollas populares, el relato de la pobreza, el relato de la mala situación de algunos uruguayos y uruguayas. Y por el otro lado también hubo voces disonantes, como pudimos ver en alguna intervención del Partido Colorado que marcaba la insuficiencia de las medidas, y también en Cabildo Abierto particularmente, ¿no? Que le hizo también una cartita de Papá Noel a la ministra diciendo, bueno, a nosotros nos hubiera gustado esto. Entonces fue una sesión particular donde se vio que hay varias visiones dentro del oficialismo que no son puntualmente todas, no están todas en concordancia con lo que viene ejecutando, ¿no?, el Ministerio de Economía. ¿Y qué plantea el Frente Amplio, Betiana, o no solo que plantea el Frente Amplio, sino cuál es la explicación del gobierno para decir que todavía tenemos que estar, digamos, si se quiere, soportando o tratando de aguantar por los efectos de la pandemia con los salarios atrasados, digamos, en recuperación, porque todavía no recuperaron su poder de compra prepandemia, pero con un PBI que ya se recuperó, que ya está en los niveles de 2019, y arriba de eso con esta dificultad de la inflación, que es como el fenómeno económico que nunca nadie logra controlar en ningún lado, ¿no? Esa puntualización está buena esta pregunta porque, a ver, nosotros lo planteamos y lo planteamos muy responsablemente, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran los fundamentos de la inflación para este gobierno? ¿No? Porque tiene varios fundamentos el aumento y la aceleración del aumento de la inflación en este último tiempo, y las medidas que están tomando, ¿no? Desde el Banco Central, por ejemplo, para contener la inflación. Y ahí nos encontramos con algunas inconsistencias, ¿no? Es decir, vemos que hay presiones internacionales y eso no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es decir, en el 2018 tuvimos una crisis del comercio mundial por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso obviamente incidió en los precios internacionales. Ahora, nosotros lo reconocimos muchas veces durante los gobiernos del Frente Amplio, el aumento de la inflación se aceleró. Ahora, ¿qué pasaba paralelamente? Aumentaba el salario real, es decir, el poder de compra de los salarios, el poder adquisitivo. Claro. Por tanto, la gente tenía una mejor forma de absorber lo que son estos aumentos de precios, que es básicamente la definición de la inflación, ¿no? Este aumento sostenido de los precios. Ahora, este gobierno está tomando algunas medidas que nosotros consideramos que no tienen mucha razón, como este aumento en las tasas de interés, ¿no? Que, bueno, ahora estamos viendo los efectos inmediatos, incidiendo sobre el precio del dólar, por ejemplo, pero después no toma medidas integrales, y por un lado toma medidas que son restrictivas a nivel del consumo, pero por otro lado son de flexibilización fiscal y anuncia los aumentos, ¿no? También lo que sucede es, el salario real viene cayendo
de forma sostenida hace 2 años en Uruguay. Son muy poquitas las ramas de actividad y gremios que han podido, ya no digo mejorar salarialmente, sino empatar con la inflación. Y lo que estamos viendo es que este gobierno nos manda a leer el artículo 4 del presupuesto nacional, del capítulo funcionarios, donde se establece que al final del periodo va a haber recuperación salarial. Es cierto, nosotros preguntamos si el gobierno mantenía ese compromiso de recuperación. ¿Qué tiene que pasar para que yo recupere salario? Bueno, en primer lugar, tengo que poder empatar con la inflación para interrumpir la pérdida de poder de compra, ¿no? Es decir, que mi salario deje de que cada vez compra menos, ¿no? Por el aumento de los precios. Y luego tengo que tener niveles de aumento por encima de la inflación para recuperar lo que fui perdiendo de alguna manera, que es prácticamente irrecuperable, pero eso sí ya estaría hablando de superar lo que es el empate con la inflación y la interrupción de pérdida. Ahora, había un compromiso de que esa interrupción de pérdida, por decirlo de alguna manera, de pérdida salarial, de salario real, empezaba en este 2022. Y lo que pasó fue que COFE, que es el sector público, que es donde el gobierno define cómo sean los incrementos salariales, viene diciendo que, yo me acuerdo de un titular de Abdala, del PIT-CNT, Cortijo y su combo, ¿no? Es decir, no llegás ni a empatar, esto es corto y es muy acotado para lo que están necesitando justamente los salarios de los trabajadores. Anuncian medidas que también son insuficientes por el otro lado, porque se anuncian estos aumentos que son adelantos de esos incrementos comprometidos para el año 2023, es decir, son a cuenta del año 2023, a cuenta de qué dijo el presidente que nadie sabía. Eso son todo declaraciones muy graves de quienes están al frente de la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Y en realidad, cuando ves los anuncios, tampoco esos incrementos que se anunciaron en abril y que se van a cobrar recién en agosto, logran empatar con la inflación que está habiendo y el aumento de la inflación que estamos sufriendo. Y por el otro lado, las medidas que toman y te dicen, bueno, esto es para empatar con la inflación, por ejemplo, en el caso del aumento que se dio en las medidas que se tomaron 2 días antes de la interpelación, como el aumento del 4% para la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, plan de equidad, son de un 4%, es decir, nadie puede entender que eso empata con la inflación hoy, que ya está arriba de un 5%, ¿no? Betiana, ya para ir cerrando, esta es la situación que tenemos hoy. Vos hablabas recién de las medidas que anunciaron antes de la interpelación. Esta pregunta es un poquito prospectiva, pero ¿cómo es la situación de aquí en más? ¿Cómo te imaginás la situación para lo que se viene? Bueno, la verdad es que yo voy a ser un poco pesimista, pero no veo nada muy promisorio en términos de recuperación salarial, de un gasto social que logre acompañar esta situación de emergencia en la que se encuentran muchos uruguayos, porque además hay errores de diseño, ¿no? Y esto lo marcábamos con los datos de pobreza, por ejemplo. A ver, la franja donde más aumentó la pobreza entre los menores de 18 años es la franja de entre 13 y 17. Es la foto de esa investigación que hizo el semanario Brecha, de liciales desmayándose de hambre, por ejemplo, ¿no? Y es una franja que el gobierno no está atendiendo, pero refuerza nuevamente las transferencias para primera infancia, y eso está muy bien. Ahora, estamos teniendo un gobierno que deja de atender toda una situación muy crítica, ¿no? Y con estos anuncios de rendición cero, que yo no creo que sean viables, ¿por qué? Porque se levantó el decreto de emergencia sanitaria y porque hay muchos financiamientos que estaban atados a lo que era el fondo COVID, porque la transparencia en la ejecución y asignación presupuestal de ese fondo, bueno, la discutiremos con el gobierno cuando nos rinda cuentas de qué hizo con ese fondo. Parecen, por lo menos, no estar asegurados en una rendición de gasto cero. Y además porque tienen anuncios de fideicomisos que hay que securitizar, de ampliación de políticas que tienen que estar financiadas, y no lo vemos posible. Ahora, lo que sí es cierto es que este gobierno sigue insistiendo en priorizar como decía la ministra, los equilibrios macroeconómicos
a lo que es la realidad que viven la mayoría de las familias uruguayas. ¿Qué es eso, no? Básicamente se reduce a que vos con tu sueldo cada vez compras menos, con el mismo billete vas al almacén y en la bolsa pones cada vez menos. Sí, además tenemos un gobierno que se jacta de ayudar a las ollas populares, ¿no? Es como terrible. Eso nos parece tremendo. Como motivo de orgullo nos decían no, porque, bueno, los jornales solidarios es lo mismo, ¿no? Porque a nosotros nos enorgullece que la gente pueda dignificarse trabajando y llevándose su pesito a la casa. Acá estamos viendo que parte de la recuperación salarial, y no una parte menor, un 30% más o menos de lo que es la recuperación salarial se están dando con jornales solidarios, que son puestos de trabajo precarios que se pagan con 6.250 pesos por mes. Eso incide en el indicador de empleo. Lo mismo pasa con las ollas populares. Y ahí le hicimos una pregunta muy concreta. ¿Cómo se diseñan estas medidas de apoyo? El INDA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol está jugando ahora que contrataron a esta ONG que es Uruguay Adelante? El INDA no está produciendo información oficial, entonces no sabemos nunca si está bien darle 67 millones de pesos, 30, 84 o 125. No tenemos idea de datos oficiales para poder asistir efectivamente, pero además eso habla justamente de que esta insistencia en que el malestar de la gente, en que la emergencia alimentaria no es un relato, porque el gobierno está diseñando medidas que atiendan esta situación, ¿no? Lo mismo pasaba con los comedores. Nos decían con orgullo que por suerte se habían reabierto comedores en los 19 departamentos. Terrible. Yo creo que eso no es ningún motivo de orgullo, sino No, que es para nada. una foto clara de la realidad que evidencia que hay gente en los 19 departamentos que presiona lo suficientemente al gobierno y al MIDES para que reabra comedores. Increíble realmente los parámetros que tiene de alguna manera el gobierno para medir una situación tan difícil como la que estamos pasando. Betiana, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, todo esto que nos explicaste. Esperemos que a la audiencia les haya servido tanto como a nosotros. Y bueno, la mejor de la suerte si nos estaremos comunicando nuevamente para ver cómo sigue la cosa, ¿te parece? Y para saber sobre su nuevo proyecto, ¿no? Totalmente, yo quedo a las órdenes y no se olviden que además estamos en la antesala de lo que va a ser la próxima rendición de cuentas, así que nuevamente a las órdenes y cuando quieran seguimos conversando sobre la política económica de este gobierno. Te mandamos un abrazo, Betiana, gracias por estar. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa, que la verdad que estuvo muy interesante, tuvimos de todo, estuvimos hablando de Colombia con Marco Teruggi, contándonos un poco, ¿qué les pareció? Bien, había, en mi caso estaba como un poquito ajeno más allá de algunos titulares y creo que la intervención de Marco me aclaró mucho del panorama y del contexto que hay para el domingo, ¿verdad? Sí, excelente, me pareció. Yo creo que lo tenemos que volver a invitar para ver qué pasa después del domingo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sigue la cosa en Colombia. Quedó claro que el panorama es difícil por todos lados, para saber lo que va a pasar en las elecciones, para saber qué va a pasar después de las elecciones, para saber hasta si van a aceptar el resultado. Un clima tenso. Acusaciones de fraude, mucha violencia. La verdad que está muy complicado. Vamos a estar atentos, ¿no? El domingo a eso. Sí, el domingo estaremos atentos a ver qué pasa en Colombia. Ojalá sea para lo mejor, bien, sea sí. lo mejor, que se acabe. Lo mínimo que podemos pedir, lo mínimo es que por lo menos se termine un poco la violencia en Colombia. Y que se respete la democracia sobre todo, ¿no? Sí, bueno, están las denuncias de fraude por medio que vienen ya desde marzo, se las tiran de un lado para el otro. Yo los invito a ver un rato del debate presidencial en Colombia para que vean el tenor de las acusaciones. Vos sabés que lo vi y como están en este juego que contaba Marco, de que todos quieren mostrarse como que no enfrentan, como que no son agresivos, se dicen cualquier disparate cuando se acusan, pero entre ellos se hablan, pero
como si fueran amigos. Exacto. Entonces se da una dinámica en el debate presidencial que es muy diferente a la que pasó acá, que tuvimos aquel debate empaquetado entre la calle Pau y Daniel Martínez, Sí, que es súper terrible. rígido, horrible de ver. Tenían toda una dinámica pautada, uno rompe la dinámica, acuerdan en el momento con los periodistas que van a romper toda la dinámica y bueno, después la van llevando. No está mal, me gusta. Como No. agresivamente, pero diplomáticamente. No es agresivo, pero se dicen cosas Gruesas. muy gruesas. Claro, y uno le dice, no, bueno, vos no me hables de violencia si vos en tu oficina tenés uno que está con los paramilitares. Pásame el link después. Pero necesito escuchar después eso. siguen conversando en unos términos, o sea, es una- Colombia. Colombia, además, ¿no? Todo lo que está sucediendo es justamente hablábamos de eso, el enclave y el significado y el peso simbólico que tiene Colombia en todo esto, ¿no? Sí, en la geopolítica, como socio de Estados Unidos en la región y demás. Yo creo que nos olvidamos no lo dijimos con Marco al aire, cuando arrancó el segundo bloque pusimos un audio de un grito que fue muy popular hace unos años, supongo que seguirá en Colombia, es Uribe Paraco, el pueblo está berraco, un poco enseñar a esta figura política que es Álvaro Uribe Vélez, que bueno, cualquiera que sepa un poquito de la realidad de Colombia sabe lo que significa. Paraco es paramilitar. Exactamente, el expresidente, le dicen paramilitar al expresidente colombiano. Ese es el contexto. Sí, ese es el contexto. Bueno, esperemos que Colombia pueda dejar un poco atrás todo este asunto. En el segundo no, perdón. En el tercer bloque estuvimos con Diego. Maravilloso. Qué Maravilloso. divino. Yo estaba Me encantó. acá, entré en fan, como lo decía al aire. Además, una cosa que me pasa con Diego desde hace mucho tiempo es que lo escucho en vivo y parece que estoy escuchando el disco. Una limpieza en el sonido y en la belleza del sonido tremenda. Sí. Además, un tipo muy, muy fraterno y amigable. Totalmente, súper cálido. Nos quedamos conversando con él antes y después del micrófono, la verdad. Un tipazo. Le mandamos un abrazo. Estuvo recién acá, pero le mandamos un abrazo y los invitamos a todos a ir a verlo al Galpón el 10 de junio. Tenemos que llenar ahí. Exacto. Sacan las entradas por Ticantel. Y ahora en el último bloque estuvimos hablando con Betiana Díaz acerca de la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Y yo, la entrevista estuvo bárbaro. Betiana aclaró pila y me quedó después de cuando conversábamos sobre el tema del incremento del PBI y cómo los salarios todavía no se recuperan, aunque la economía en realidad en términos generales ya está en los niveles de 2019. Después en la tanda me venía la pregunta a la cabeza, cuando el gobierno asumió, levantó el dólar para que los exportadores fueran más competitivos y pudieran vender, ¿verdad? Fenómeno. Eso que generó que todo lo que compramos importado fuera más caro. Exacto. O sea, nos generó a los consumidores normales inflación. Buah. Porque supuestamente la economía se iba a dinamizar a partir de la agroexportación, etcétera. Ahora estamos con salarios bajos y con precios caros porque aparte los precios de los commodities que vendemos nosotros están altos. Uh-huh. Entonces me queda la duda esta de cómo es. Se suponía que para que a nosotros nos fuera bien, a ellos les tenía que ir bien y a ellos nosotros tomamos medidas para que les vaya bien. El contexto internacional les pone un contexto para que les vaya mejor todavía porque suben aún más los precios y a nosotros nos va cada vez peor. Hay una excusa ahí, hay una serie de excusas en el relato y en cómo comunican algunas cuestiones que se viene repitiendo desde el inicio del periodo de gobierno, pero la excusa va cambiando. Sí, les vino al pelo. Primero la pandemia, ahora la guerra con Ucrania. No sé. No sé, yo no estoy viendo esto de que cuando a los Maya Oro les va bien, al resto les va bien. Me parece que a los Maya Oro les está yendo bien y a nosotros nos está yendo bastante mal. Así que bueno. Nada nuevo que nos supiéramos de la famosa teoría del derrame, que parece que nunca derrama. Sí, alguien que pinche el vasito ese, ¿no? Exacto. A ver si derrama algo. Bueno, muchachos, no vamos a molestar más a la audiencia con estas cosas, pero recuerden seguirnos en nuestras redes. Sí, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como Casi Radio UI y en Spotify como Casi Radio. Y también nos pueden escuchar en YouTube en el canal de Más Igualdad. Y no se olviden de escucharnos todos los jueves en Radio Pedal a las 15 horas. Así es. Y los martes a las 21 horas, recuerden, tenemos nuestro programa de televisión por el canal de YouTube de Caras y Caretas llamado Último Bonde y conducido por nuestro compañero Juan Pablo Lavato. Y en breve lo estaremos convocando a alguna de nuestras charlas, como hablábamos al principio. Veremos qué tema surge y allí por redes sociales nos vamos a enterar. Sanfer, gracias por la paciencia. Nuevamente, feliz día del operador radial con delay. Nos estamos viendo en breve. Me censuro el chiste.
Sí, el chiste de delay lo contamos en otro programa. Lo contamos en otro programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazos. Desinformación.